Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Teología Pública. Mi nombre es Benjamín, estoy con mi amigo Raimundo. En Teología Pública nuestro propósito es producir recursos para el beneficio de la iglesia. Y el tema que vamos a discutir hoy es sobre cuáles son algunos otros recursos que las personas pueden usar para el beneficio de la iglesia. Y antes de que deje que Ray lo explique un poquito más, solamente quiero decir que de verdad que nuestro deseo, nuestra oración es que la iglesia hispana, la iglesia en Latinoamérica, en España, en todos los lugares de donde nos están viendo, que la iglesia pueda seguir creciendo. Confiamos en que Jesucristo está edificando a su iglesia y nosotros únicamente estamos tratando de aportar nuestro granito de arena para que la iglesia pueda seguir creciendo. Entonces, Raimundo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sí, bueno, como habías dicho, aquí en Teología Pública nuestro deseo es traer recursos a la iglesia. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que a mí me interesa mucho porque mi desarrollamiento en cómo yo veo y hablo y explico estas cosas ha sido de gran beneficio para mí. Entonces, a lo que vamos a hablar hoy son herramientas para el estudio bíblico. ¿Y por qué necesitamos herramientas para el estudio bíblico? Bueno, no es decir, y lo que no queremos comunicar aquí es de que uno requiere estas herramientas para poder leer y entender la Biblia. La Biblia fue escrita con el propósito de ser entendida, ¿sí? No fue escrita con claves en un código secreto. En un código secreto. Fue escrito con el propósito que se entendiera. Pero tenemos... hay cosas que son un poquito difíciles para nosotros entender o estudiar porque existen estos espacios grandes entre nosotros y los autores y la audiencia original de la Biblia, ¿sí? O sea, existen años, siglos a veces entre nosotros y la audiencia original. Existe otra cultura diferente que existía en ese entonces. Existe la geografía, o sea, viven en otro lugar del mundo donde hay diferentes plantas, hay diferente clima y todas esas cosas también se mencionan en la Biblia. Entonces, como existen estos espacios entre nosotros y los autores y la audiencia original de la Biblia, algunas de estas herramientas y recursos que vamos a mencionar son útiles para el creyente para entender con claridad qué es lo que se está explicando, qué es lo que se está diciendo en las Escrituras. Entonces, como quiero enfatizar otra vez, no es decir de que estas son necesarias, pero que son útiles para el que está estudiando la Biblia. Y también quiero decir que estas herramientas que vamos a presentar aquí son herramientas que yo creo, vamos a presentarlos en categorías, ¿sí? Vamos a decir, esta categoría de herramientas y luego vamos a dar unos ejemplos. Varios de estos ejemplos que yo voy a presentar unos, Benjamín va a presentar otros ejemplos. Hemos usado tal vez en parte, no hemos leído de cubierta a cubierta en varios de estos libros, pero como son recursos, los hemos usado para traer entendimiento, para ayudarnos en nuestro estudio. Pero realmente esto es de beneficio a cualquier creyente que es estudiante de la Biblia. Sí, no sería una cosa rara tener tu Biblia abierta y uno de los comentarios o un diccionario bíblico o otra herramienta que vamos a mencionar aquí, abierta también con tu Biblia, no para pasar todo el tiempo en esos recursos, pero usar esos recursos para ayudarnos a entender y traer claridad a la Biblia. ¿Algo más que quieras agregar ahí tú, Benjamín? Pues primero que nada, si hacen eso, si tienen su Biblia abierta y otros libros abiertos, por favor no tomen fotos y las suban a la internet. Voy a ir a bajar las mías ahorita. No, ya hablando en serio, sí, son herramientas, o sea, a lo mejor una ilustración para ayudarnos a entender un poquito es un taller, ¿no? Si estás en un taller, el propósito por el que estás en el taller es para construir algo, ¿no? Para construir un mueble o algo así. Y tus herramientas no son cosas que vas a estar usando todo el tiempo, ¿no? O sea, un martillo, un taladro, cosas así, son cosas que únicamente utilizas cuando las necesitas, no todo el tiempo.
Entonces, de la misma forma, nuestro propósito principal es estudiar y entender la Biblia. Y estas herramientas las vamos a utilizar cuando sea necesario, ¿no? O sea, si hay una palabra que no entiendo, pues busco en un diccionario. Si hay algún pasaje difícil, busco algún comentario, a ver qué tienen que decir otros hermanos sobre este punto. Entonces son herramientas, ¿verdad? No son libros que vamos a leer un domingo por la tarde, ¿no? Que me voy a decir, a ver, me voy a leer la teología sistemática de Wayne Grudem de principio a fin. Son herramientas, ¿verdad? Eso es uno. Y en segundo lugar, otra cosa que quiero decir, y esto es una exhortación, un ánimo que les doy a todos, incluyéndome a mí, es que nuevamente nuestro propósito principal es estudiar la Biblia. Estos libros, estas herramientas, no, por sí mismos, no te van a hacer un creyente más maduro, no te van a hacer un estudiante, un mejor estudiante de la palabra por sí solos. O sea, el propósito es estar leyendo la Biblia. Les voy a dar un ejemplo. A lo mejor algunos se pueden identificar, a lo mejor otros no. Pero Raimundo y yo, a los dos nos gusta mucho la guitarra, nos gusta tocar la guitarra. Pero también nos gusta mucho, ¿cómo dirías? Gear, como el equipo, todo, o sea, Ujú. efectos de Sí, sonido, pedales. sí. A Raimundo le gusta más todo eso así de la computadora, procesadores, etcétera. A mí no me gusta tanto eso, pero a los dos nos gustan los efectos. Pero los dos estamos de acuerdo en que corremos el riesgo de que nos enfocamos tanto en esos efectos que dejamos de tocar la guitarra. Estamos ahí cambiando, apretando botones, moviendo ahí cositas y dejamos de tocar la guitarra. Y el punto principal de todo eso era tocar la guitarra, ¿no? Entonces, de la misma forma, no queremos que pase lo mismo al estudiar la palabra. El punto principal es estudiar la palabra. No queremos pasar todo nuestro tiempo leyendo un diccionario, leyendo una teología sistemática. Sí sirven, sí ayudan, son buenos, pero no dejemos que tomen el lugar de la palabra. Simplemente son herramientas para ayudarnos a entender mejor la palabra. Así es, así es. Entonces, hay muchas herramientas bíblicas, y vamos a presentarlas, como habíamos mencionado, en categorías. Y vamos a presentar 4 categorías. Hay más que 4 categorías, pero si yo estaría hablando con alguien que ha sido creyente por varios años y de repente tienen este deseo de ser estudiantes más serios de la Biblia y me preguntan qué herramientas o qué me recomiendas, yo empezaría con estas 4 categorías. Entonces vamos a dar las categorías y los diferentes ejemplos. Y la primera categoría es um, otras versiones o traducciones de la Biblia. Ah, cada persona, cada creyente, si tú estás escuchando esto y eres creyente, eres hermano o hermana, tú tienes una versión que tú prefieres. Tal vez es la versión bíblica que usan en tu iglesia, ¿sí? Que es la que la mayoría de la gente de la iglesia usa. Pero una herramienta a alguien que es estudiante de la Biblia es tener otras versiones como herramienta, que es útil para ti, son otros que están traduciendo la Biblia del griego, del hebreo al español, y tal vez ellos lo presentan de otra manera distinta que te trae un poquito más de claridad a las escrituras. Y la razón que lo menciono es porque la traducción en español, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Biblia de las Américas, esas versiones no son inspiradas, ¿sí? Sino que el griego y el hebreo son ¿Qué? inspiradas. El griego y el hebreo son inspirados, es inspirado por Dios, pero la traducción es traducida, ¿sí? Los que están traduciendo no son inspirados. Pablo es O inspirado. sea, ¿me está diciendo que Pablo no hablaba español? No hablaba español, Benja. Ah, su mecha. No hablaba español. Él no Ah, ok. podía haber escuchado este podcast si viviera ahorita. Am, pero es la verdad, es la verdad. El español no es inspirado, ¿sí? El griego y el hebreo o el arameo son los que son inspirados y hay traducciones, entonces es útil para el creyente tener otras traducciones. Traducciones que yo a veces uso. Yo crecí usando la Reina Valera, pero recién he estado usando más la Nueva Versión Internacional. Es más, he predicado algunas veces en español
de la nueva versión internacional. Y lo que yo encuentro con la gente que a veces yo me encuentro hablando son creyentes recién, y la nueva versión internacional es un poquito más, es un español más común, es más fácil de entender, entonces no tienen esa barrera de entender el castellano y después entender lo que dice la Biblia, sino que la nueva versión internacional es un poquito más fácil. Pero tengo otras, pero le voy a dejar a Benjamín que mencione. Bueno, antes de pasársela a Benjamín, ah, voy a agregar nada más versiones de la Biblia, pero también Biblias de estudio. Y una Biblia de estudio es una herramienta tan útil para el creyente porque combina algunas de estas otras categorías que vamos a mencionar en una, ¿sí? Una Biblia de estudio incluye mapas. Si estás estudiando Hechos y estás viendo los tramos misioneros de Pablo, como iba viajando, una Biblia de estudio buena incluye los mapas donde tú puedes ver a Pablo y por dónde se fue, por dónde anduvo. O si estás estudiando uno de los evangelios y quieres ver a Jesús por dónde andaba en Galilea, puedes verlo en una Biblia de estudio. También a veces trae definiciones a palabras que necesitan un poquito más de claridad. Y tienes algunas notas también de comentario, pero no hay mucho comentario ahí. Entonces es una muy útil y una que yo he usado igual, que no he leído todos los pasajes de esto, pero que yo he usado y he encontrado útil, es la Biblia de estudio de Charles Ryrie, en la versión Reina Valera. Lo usé por un par de años y me gustaba mucho usarla, la encontré muy útil. ¿Qué tal tú, Benjamín? ¿Unas versiones Biblias o Biblias de estudio que tú mencionarías? Sí, sí. Bueno, algo que quería decir es que yo creo que en algún momento, no sé cuándo, pero sería bueno grabar un podcast sobre las traducciones de la Biblia, porque siento que ahí luego hay un poquito de confusión. He escuchado cosas de que ciertas versiones de la Biblia, incluso hasta las han acusado de ser demoníacas o que Sí. feministas que le vendieron su alma al diablo son los que están traduciendo estas Biblias. Y simplemente diría, sin meterme en detalles, no. O sea, de que hay personas con malas intenciones, obviamente, las hay en todo el mundo, hay personas pecadoras, etcétera. Pero estas versiones que estamos recomendando son versiones que están viendo el griego, el hebreo, el arameo, como lo dijiste tú, y están tratando de hacer su mejor trabajo para traducirla. No es una sola persona traduciéndolo, es un comité. Son muchísimas personas, muchos teólogos que están estudiando y están traduciendo del griego, del hebreo, del arameo. Entonces, nada más eso. Si escuchan por ahí que alguien diga que solamente una versión es la inspirada y todas las demás están mal, huyan de esa persona porque es un falso maestro. Solo se los pongo así. Si O tienen preguntas, exhórtenlo, o no tienen que huir, exhórtenlo, si es un bueno, sí, no, yo anciano digo de tu... si es una persona famosa, o sea, hay personas más Sí, populares en el internet que enseñan ese tipo de cosas. sí. Diría, ya no escuchen eso, es un falso maestro. Pero bueno, bueno, no cambiando de tema, pero hablando ya como de recomendaciones, pues a mí una versión que me gusta es la Nueva Biblia Latino, no, la Nueva Biblia de las Américas. Creo que Sí. ha cambiado de nombre varias veces, pero originalmente era la Biblia de las Américas y esa me gustaba mucho. Yo también crecí con la Reina Valera, pero después mi papá me regaló una Biblia de las Américas y me gustó más. Y entonces cuando salió la nueva Biblia de las Américas me gustó todavía más porque es en español más moderno. Yo no sé, si estuviera en México yo creo que todavía utilizaría la Biblia de las Américas y la Reina Valera. Pero aquí en Estados Unidos siento que el nivel de lectura a veces, bueno, no sé. Siento que más personas entienden más las versiones más nuevas en un español más moderno. Ok, y luego de Biblias de estudio, voy a recomendar una, pero una cosa que quiero agregar ahí es que una de las formas en las que yo utilizo la Biblia de estudio es cuando quiero entender así como en general quiero entender el pasaje que estoy estudiando, ¿no? O sea, a lo mejor me puedo enfocar en los versículos uno por uno, pero si quiero enfocarme así como en general, si quiero entender en general qué significa el pasaje o en qué dirección está yendo el autor bíblico, una Biblia de estudio, perdón, una Biblia de estudio que he utilizado es la Biblia de estudio
Teología Bíblica. Está en la nueva versión internacional y el editor general es Don Carson. Eh, por cierto, vamos a incluir todos los enlaces a estos libros van a estar ahí abajo. Entonces, cualquiera de estos, si los quieren comprar, van a estar ahí abajo. Esta Biblia me gusta porque te digo, como que me ayuda a entender el punto general que está tratando de hacer el autor y también me ayuda a entender cómo encaja ese punto en la historia más grande de la redención de la Biblia. Yeah. Sí, entonces son herramientas útiles, diferentes versiones de la Biblia, una o dos más de la que usas principalmente y una Biblia de estudio, grandes herramientas para el estudio bíblico. Otra categoría que también es bien útil es un diccionario bíblico. Benjamín, ¿por qué necesita el creyente un diccionario bíblico? O sea, ¿qué se encuentra en un diccionario bíblico que es distinto a un diccionario normal? ¿Por qué no puedo yo buscar una palabra de la Biblia en un diccionario en español? ¿Por qué necesitaría yo un diccionario bíblico? Pues, porque un diccionario bíblico Número uno, va a haber muchísimas palabras en un diccionario bíblico que no vas a encontrar en un diccionario normal, ¿no? Un diccionario común y corriente nada más te está dando definiciones de palabras normales. Este diccionario es está específicamente tratando con palabras utilizadas en la Biblia. Estos diccionarios tratan con temas que están en la Biblia, lugares, personas, o sea, es una herramienta muy, muy, muy importante, ¿no? O sea, por ejemplo, se me viene a la mente, ¿no? Si estás estudiando el libro de Ruth y quieres saber qué quiere decir que Ruth es una moabita, pues te vas a tu diccionario bíblico y buscas Moab o moabita. Y boom, ahí te va a decir todo lo que necesitas saber sobre Moab, te lo va a sacar de la Biblia. O si quieres saber cuál es el significado ahí mismo en Ruth, cuál es el significado de que regresó a Belén, pues vas y buscas Belén. O buscas incluso el nombre de Boz y te va a decir todo lo que necesitas saber de Belén. Te va a decir que pues Boz era el tatarabuelo tatarabuelo de Jesucristo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un diccionario ayuda muchísimo, ¿no? O un lugar, a lo mejor, estás estudiando Apocalipsis y quieres saber qué onda con Sardis o con Éfeso o Filadelfia, pues vas a un diccionario bíblico, busca esas palabras y te va a dar mucha información importante. Sí. Sí, y lo único que agregaría ahí es que lo bueno de un diccionario, o la ventaja es la palabra, la ventaja de un diccionario es que aún los ejemplos que tú estabas dando, tal vez mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no podría usar yo Google? O sea, Google tiene miles y no millones de resultados cuando yo busco Ruth o Boaz o ¿O por qué Moabita. no usar inteligencia artificial? Eso lo dejamos para otro podcast porque Benjamín tiene muchos pensamientos acerca de la inteligencia artificial. Pero sí, o sea, ese es el punto. ¿Por qué no usar esas y un diccionario bíblico? Por la misma razón que decimos que varias versiones de la Biblia son útiles, traducciones de la Biblia, es que un diccionario es de que hay un comité que traduce. Igual a varios de estos diccionarios bíblicos son comités de teólogos que editan y luego también van y buscan un experto del Antiguo Testamento a escribir un artículo acerca de los moabitas. Sí, entonces son expertos en su áreas que están presentando y escribiendo y agregando a un diccionario bíblico. Y donde tú buscas en Google puede ser cualquier Juan que pone un Cualquier hijo de artículo. vecino que ahí te escribe cualquier cosa que se le ocurre. Sí, sí, exacto. O sea, vas y encuentras, mira lo que dice página de web. Entonces, y no es que no puedas encontrar cosas que sean útiles, pero es más seguro porque estás leyendo de un experto que ha pasado la mayoría de su vida estudiando esos elementos de la Biblia. Y distinto a un diccionario en español, el idioma español y todos los idiomas evolucionan, ¿sí? Entonces, una palabra que se encuentra en la Biblia, tú la buscas en un diccionario moderno
te va a dar la definición más recién de esa palabra, pero varias palabras han evolucionado a la tradición de los años. Entonces, un diccionario bíblico te va a dar a lo que se refiere en los tiempos bíblicos, esas palabras o esos conceptos. No nada más lo moderno, sino lo bíblico, que es lo que estamos buscando. Entonces, algunos diccionarios bíblicos que yo he usado en el pasado, que he encontrado útil, son ejemplos, ¿verdad? No los hemos leído de cubierta a cubierta, pero dos que he usado que son útiles para mí es el Diccionario Bíblico Ilustrado de Holman y el Diccionario Bíblico Ilustrado de Baker. Y Holman y Baker son organizaciones que producen recursos para la Biblia en inglés y en español. Y cuando yo veo Holman o cuando yo veo Baker, sé que me gustan las cosas que ellos producen. Entonces, lo menciono Holman, Baker, como nombres organizaciones que producen porque son buenos. Los he encontrado útiles. Ben, ¿tú tienes otra diccionario bíblico? Sí, un diccionario bíblico que yo recomendaría sería el Nuevo Diccionario Bíblico Certeza. Y tiene varios editores, pero dos de los nombres que quería mencionar son F. F. Bruce y J. I. Packer, J. I. Packer. Y pues una de las razones por las que lo recomiendo es porque sé que va a tener como una perspectiva un poquito más reformada. Entonces, me gusta J. I. Packer, me gusta bastante lo que tiene que decir. Entonces, nada más por eso lo recomendaría. Sí, entonces hemos hablado de versiones de las Biblias, Biblias de estudio, diccionarios bíblicos. Ahora vamos a hablar de una tercera categoría que son comentarios bíblicos. Ahora voy a dar otro comentario aquí de un comentario, comentario de un comentario. Es de que hay gente que, por ejemplo, si produces tú lecciones bíblicas o predicas, a veces caemos en la tentación de usar los comentarios como si fueran nuestras palabras, nuestros pensamientos, y usar los comentarios como si fueran inspirados. Es decir, esto es lo que es. Entonces, esas dos cosas diría que son erróneas. No las hagan, ¿sí? No tomen esas palabras y las usen como suyas. Y tampoco consideren estos comentarios que vamos a mencionar aún nosotros como inspirados por Dios, porque no lo son. Y una cosa ahí que agregaría yo, además de los problemas éticos, morales, de robarte el trabajo de alguien más, cuando tú estás enseñando, cuando tú estás predicando, nadie quiere escuchar un comentario. Se van a dormir. Tu audiencia se va a quedar dormida si predicas en modo de comentario. Entonces ya, nada más hacer eso. Pero principalmente no te lo robes porque no es tu trabajo. Y como dices tú, no es inspirado, no es de Dios. Sí lo puedes utilizar, sí puedes. Si hay así una frase clave que quieres decir, solamente dices, miren, pues esto lo leí en el comentario, en el diccionario bíblico, digo, en el comentario X, esto lo dijo tal hermano, y ya. Sí, y eso es lo que dice, sí. Y si tú estás predicando o escribiendo y dirigiendo estudios bíblicos, yo diría que mínimo utilices 2 a 3 comentarios bíblicos antes de llegar a una conclusión, ¿sí? 2 mínimo, dice Benjamín. Bueno, es que depende cuánto tiempo tengas. O sea, yo trato de usar muchos y nunca tengo tiempo suficiente para checarlo todo. Entonces siempre termino con 1 o 2 que me gustan. O sea, a lo mejor comienzo predicando el libro con varios, pero ya después de predicarlo, de predicar varios sermones, me voy dando cuenta cuáles me gustan más. Entonces a veces hasta termino con 1 nada más. Sí. Sí, yo trato 3. A veces cuando tengo mucho tiempo abro 5, pero no leo los 5. Su mecha. Lo que a veces encuentro... Tú eres de los que los abres y tomas fotos nada más. No, sí los uso, sí los leo. Pero, y esto es lo que este era mi punto, es que la manera mejor, en mi opinión, de usar un comentario es ir al comentario con preguntas, ¿sí? No leer nomás para decir, ok, dame la lección, dame la predicación para yo escribir mi lección. Es de ir con preguntas, decir, ¿cómo no concuerda en mi mente cómo se conecta estos conceptos o qué está sucediendo aquí o no entiendo lo que está diciendo Pablo o por qué Pablo lo dijo de esta forma? Cuando tú
la manera más útil de usar los comentarios es de colectar tus preguntas y ir a buscarlas. Entonces, por eso digo que a veces uso hasta 5, porque si un comentario no contesta la pregunta que yo quiero, voy a otro, y voy a otro, y voy a otro. Y no Otra leo todo el cosa, comentario, sino leo más las partes que se refieren a esos versículos sí. que estoy preguntando. ¿Qué ibas a decir, Benja? Sí, otra cosa, otra forma en la que yo uso comentarios también es cuando estoy preparándome para empezar a predicar un libro o para estudiar un libro, ayuda bastante ir a ver, a leer la introducción al libro, Ah, sí. ¿no? Eso ayuda muchísimo. En cualquier comentario bíblico, cada que empieza un nuevo libro, va a haber una introducción donde te va a decir cuáles son los temas importantes del libro, quién es el autor, en dónde, cuándo fue escrito, a quién fue escrito, cuál es la estructura general del libro. Entonces, todo eso ayuda muchísimo para poder entender el libro un poquito mejor. Sí, sí, sí. Y en comentarios bíblicos, y tal vez podría ser todo un podcast acerca de categorías de comentarios bíblicos, pero vamos a presentar aquí, la idea es tener un comentario que sea de toda la Biblia, ¿sí? Pero existen comentarios, o sea, un libro, un comentario, nada más de un libro de la Biblia. O sea, puedes comprar un comentario del Evangelio de Juan y ese es el único libro. Pero estamos hablando aquí de comentarios de toda la Biblia porque así le sacas más provecho. No tienes que estar comprando libro por libro que estés estudiando. Puedes entrarle más rápido porque ya tienes estos recursos. Entonces, dos que yo he usado que he encontrado útiles. Uno es el comentario bíblico de Matthew Henry. Existen dos versiones. Hay una abreviada, hay una sin, la obra completa, sin abreviación. Entonces, esa es la que yo he encontrado más útil. Si pueden conseguir una de su obra completa de Matthew Henry, la he encontrado útil como un comentario bíblico de toda la Biblia. Y otro es un comentario bíblico, obra completa de William MacDonald. William MacDonald fue presidente del colegio que Benjamín y yo estudiamos hace muchos, muchos años. No hace muchos años nosotros, hace muchos, muchos años que él fue presidente. No fue tanto tiempo que nosotros salimos Ay, tranquilo, Raimundo, si no estamos del tan colegio. viejos. No, de William MacDonald. Y es otro comentario bíblico que ha sido útil. Benjamín, ¿tú tienes otros que recomendarías? Sí, el único que yo recomendaría, además de los que tú ya recomendaste, es el nuevo comentario bíblico siglo XXI. Algunos de los, son más editores, pero dos editores que quiero mencionar sería Alec Motyer y Donald Carson. A Donald Carson ya lo mencioné, pero Motyer también me gusta muchísimo. He leído varios de sus libros y me gusta mucho su perspectiva. Entonces, sí, ese lo recomiendo. Es muy sencillo, es muy conciso. No vas a no vas a pasar años leyéndolo. Es muy conciso y simplemente te va explicando ahí qué significa cada versículo. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, esos son los comentarios bíblicos. Y como digo, hay categorías. Estamos hablando además de un libro acerca de toda la Biblia. Hay comentarios de cada bíblico. Y hay comentarios que tienen diferentes metas, ¿sí? Unos que son más herramientas útiles para el griego, hebreo y arameo. Y otros que son más como expositores, que son más devocionales. Entonces, igual, como digo, puede ser todo un podcast acerca de comentarios bíblicos, pero aquí solo estamos hablando de un comentario de un volumen. Y estas cosas que recomendamos, no tengo aquí yo los precios de estos recursos, estas herramientas, pero estos son unos que nosotros hemos usado y hemos encontrado útil. Entonces, el que encuentran más barato de uno de estos sería de bendición para ustedes, de seguro. La última categoría que vamos a presentar es la categoría teológica, ¿sí? Hemos hablado de diccionarios, comentarios y ahora recursos o herramientas teológicos. Y esto, vamos a hablar de, por ejemplo, los que yo voy a presentar aquí son libros que presentan un resumen, porque puedes, igual como en los comentarios, puedes conseguir un libro acerca de cada teología o doctrina, pero presentan un resumen de las doctrinas mayores, ¿sí? Las doctrinas mayores. Y esto es útil porque la teología sistemática, la Biblia no está escrita sistemáticamente
como estos libros lo presentan, ¿sí? La Biblia es toda una narración completa, pero a través de toda esta narración se encuentran doctrinas principales, ¿sí? Por ejemplo, toda la Biblia nos explica de quién es Dios, y Dios es una doctrina principal. Pero no hay un versículo, no hay un libro de la Biblia, no hay un pasaje que nos da todo lo que es necesario de entender de Dios, sino que a través de toda la Biblia entendemos quién es Dios, entendemos sus atributos a través de toda la Biblia. Entonces, uno de estos recursos presentan a Dios a través de toda la Biblia en una manera sistemática, de decir, estos son los atributos de Dios, estos son los versículos que iluminan estos atributos. Otra doctrina sería el Espíritu Santo. Tuvimos un podcast del Espíritu Santo. Estas dan un resumen de la doctrina del Espíritu Santo o de Jesucristo o de la humanidad. Hay varias ahí, pero estos te dan un resumen nada más, pero te ayudan, lo que esto te ayuda a hacer, y es de mucha importancia, es que estos libros, al leerlos, al estudiarlos con tu Biblia, es que te ayudan a no entrar a heresía. ¿Sí se dice heresía? Herejía. Herejía, gracias, herejía. Te ayudan a no entrar a herejía. Entonces, como que te cubren porque vas entendiendo estas doctrinas a través de toda la Biblia y no estás tú desarrollando una doctrina a través de un pasaje de la Biblia, sino que desarrollas tu doctrina a través de toda la Biblia. Entonces, estos recursos te ayudan a cubrirte, a mantenerte dentro de sana doctrina. No sé si tú agregarías algo ahí, Benjamín, acerca de cómo usar estos recursos. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dices. Yo a lo mejor la forma en la que lo usaría es si mientras estoy estudiando la Biblia me sale una pregunta teológica, ¿no? Estoy estudiando un ejemplo que ya hemos dado muchas veces, pero lo voy a seguir usando. Estás estudiando Hechos 2 y te sale la pregunta teológica del don de las lenguas, ¿qué son las lenguas? Entonces, si vas a un diccionario bíblico, a lo mejor, o sea, sí te van a dar una definición de las lenguas, pero va a ser como algo más resumido. Pero si quieres así ver bien, así una teología que te expliquen más, iría yo a una teología, a uno de estos libros que vamos a mencionar, y buscar a ver qué quieren decir sobre las lenguas o sobre la ley, ¿no? A ver, estoy estudiando Éxodo y quiero saber cuál es el uso de la ley para los creyentes. O sea, cosas así, ¿no? Preguntas teológicas. Yo lo utilizaría para responder esas preguntas teológicas. O incluso Sí. algunos de estos, si depende de cuál uses. Hay unos que son enormes, pero incluso estos libros a veces si estás a lo mejor en un grupo de estudios, si estás en un grupo como donde quieres entrenar, si eres líder de una iglesia y quieres entrenar a otros hermanos para que ellos vayan creciendo en su conocimiento y en su liderazgo, los podrías poner a leer alguno de estos libros bueno, tú junto con ellos, no nada más los pongas a ellos, tú junto con ellos, lean uno de estos libros juntos. Obviamente es una lectura complicada, no es una lectura como decimos de domingo por la tarde, pero creo que ayuda bastante. Sí, y más si lo haces en grupo. Sí. Y ves que si tú te pones a estudiar uno de estos libros, ves como la Biblia también se hace, no sé, como que le entra más vida, porque empiezas a ver tú estos conceptos, estas doctrinas en tu leer diario, y ves, oh, wow, aquí se menciona la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 2, no se menciona la palabra iglesia que yo recuerde, pero nosotros diríamos que esa fue ayúdame, Benjamín. Cuando la iglesia fue inaugurada. Gracias. En Hechos 2. Y una doctrina gran, o sea, principal es la doctrina de la iglesia. Entonces ahí puedes tú traer conceptos de esos, like, aquí fue donde comenzó la iglesia y qué es lo que empezaron a hacer ahí y cómo informa la manera que nosotros definimos la iglesia. Una cosa más antes de dar los libros, Sí. es nada más decir que en estos libros son escritos por humanos, ya lo dijimos, ¿no? Pero lo decimos otra vez, son escritos por humanos, entonces no son inspirados, no digas, pues en el libro, en la teología de Grudem dice esto, entonces ya, a fuerza, no. Incluso vamos a mencionar aquí varios en los que no
No, o sea, no va a haber una sola teología en la que estamos 100% de acuerdo con todo lo que dicen. Si sí hay una teología o algún comentario o algún hermano en el que estás 100% de acuerdo con todo lo que dicen, estás en idolatría y te tienes que arrepentir. No, estos hermanos no son inspirados, entonces va a haber cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, pero Sí. pensamos que en general estos son libros que enseñan buena doctrina y que son de mucha ayuda. Sí. Entonces, ¿por qué no Y, doy los y míos ahora yo? sí, iba a decir que Benjamín menciona eso otra vez porque no le gustan los que yo escogí, pero está bien, no se lo doy No, nada contra él. más uno que escogiste no me gusta. Eh, no, pero bueno, tú Dale di tú los primero. tuyos, di los tuyos. No, tú dale, tú dale. Tú, por favor. Bueno. Bueno, el primero que yo mencionaría aquí es Teología Básica de Charles Ryrie. Y todos estos que voy a mencionar fueron escritos en inglés y traducidos al español. Entonces, Charles Ryrie fue profesor del Seminario Teológico de Dallas por muchos años. Muchos de mis profesores, nuestros profesores en Emmaús fueron fueron estudiantes de Charles Ryrie. Y él escribió Teología Básica. Es un libro amarillo, tal vez blanco si encuentran uno más antiguo. Y lo que presenta son las doctrinas principales y te dan un resumen de cada uno. Este es básico, es un resumen más rápido, más general. Y a la vez, porque es más general, este recurso de teología básica, aunque yo lo encuentro útil, como es más leve y más resumen, él presenta sus, ah, ¿cómo se dice? Sus creencias más al frente, aunque sí presentan otras doctrinas o otras maneras de interpretación, él presenta más al frente su preferencia. Estos otros, por ejemplo, la teología sistemática de Louis Berkhoff o la teología sistemática de Wayne Grudem, no se tienen que acordar estos nombres ingleses, los pueden encontrar en la descripción abajo. Pero eso es un poquito más, es un libro, pero es un poquito más grueso y sí presentan su preferencia, pero representan otras interpretaciones con un poquito más de responsabilidad y fidelidad a esas otras perspectivas. Entonces, Louis Berkhoff y Wayne Grudem, igual, no estoy de acuerdo con todo que se dice en todos estos libros, pero son recursos útiles para desarrollar nuestro entendimiento teológico de la Biblia. Sí. Nada más un par de cosas que diría ahí en cuanto a Grudem y Ryrie. En el de Ryrie, lo único que diría es que cuando entren a su sección de escatología, él es premilenialista, que estuvimos El hermano. hablando sobre eso en episodios pasados, entonces nada más sepan eso, no tiene nada de malo. Y con Grudem, diría que cuando lleguen a su sección de los dones del espíritu, él es continuacionista, que también lo hablamos en nuestro episodio del Espíritu Santo. Y también sepan eso, no tiene nada de malo, simplemente sepan eso y no tienen que estar de acuerdo con todo lo que diga. Simplemente es bueno saber cuáles son sus inclinaciones, sus creencias. Con Louis Berkhoff, te voy a ser honesto, pasé de noche en la escuela y no me acuerdo de nada que leí de Berkhoff. Sí, Entonces, es uno más antiguo que recién he estado yo utilizando y he encontrado útil. Pero como es más antiguo, a veces sale más barato, así que lo menciono por si acaso alguien lo encuentra a sí. buen precio. Es uno que recomendaría. Yo, dos que recomendaría igual como para seguir promoviendo la postura más reformada. eh, Recomendaría Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino. Y este es gigante, o sea, es muchísimo. Ahí lo único que diría es que si los que nos están escuchando dicen, Juan Calvino, no, yo no soy calvinista, no me gusta eso, nada más diría, léanlo, chéquenlo. Que el calvinismo es muchísimo más que solamente 5 puntos. Entonces, nada más chequen ese libro. Tiene cosas muy buenas y estoy 100% seguro que van a estar de acuerdo con muchas cosas que lean. Entonces, no lo descarte nada más por ser calvinista. Y no me voy a decir de Juan Calvino. Sí, tal vez tú estás escuchando y dices, yo no voy a leer eso. Pero no podemos negar que Juan Calvino fue un instrumento usado por Dios en la Reformación, en la historia de la iglesia.
Entonces, sería bueno que cada creyente interactúe un poco con las escrituras de Juan Calvino porque ah, fue de mucha influencia para la iglesia y para el cristianismo. Ujú, ujú. Y por último, otro libro que recomendaría es Tratado de Teología de un hermano que se llama Thomas Watson y él era un puritano. Entonces, pues sería bueno tener ahí una perspectiva puritana. Sí, muy buen libro. Sí. Sí, entonces estas son las herramientas del estudio, las 4 categorías que hemos presentado. Igual, aquí en Teología Pública nuestro deseo es traer herramientas útiles para la iglesia y estas son otras herramientas que son útiles para el estudio bíblico. Así que, no sé si hay algo más que quieras agregar para concluir, Benja. No, gracias a todos por escucharnos y recuerden dejarnos ahí un comentario, un me gusta, compartirlo con otras personas. Bendiciones. Hasta luego.